Hola Leli, perdón por el atraco, ya lo sé que estamos jubilándonos de esto, pero eh, esto lo empecé Buenas contigo y quiero noches. terminarlo contigo. Buenas noches a ti y a todo el chat y a toda la comunidad. ¿Habías Cuéntame, escuchado, habías ¿qué escuchado, puedo hacer? ¿Qué pu- sí, habías escuchado estas palabras de Jiménez Los Santos sobre el informe psicológico que no se había publicado? ¿Habías escuchado eh, el contenido que acaba de decir? Sí, y he escuchado y sé muchísimo más de lo. Además, te lo he puesto en Sí. su día. Lo he estado intentando buscar mientras te lo escribía Mm. y no me ha dado tiempo, no lo he podido encontrar. Pero yo creo que si se busca alguien como Vicky que parece un ratón de biblioteca que encuentra todo, con unas buenas pantallas como tienen y demás, yo creo que se puede localizar. Yo vi un vídeo que puso en su día Juan Cabló, Ujú. hace como 3 años y medio, 4 años, 3 años, yo creo, como mínimo 3 años, que es cuando yo empezaba a buscar. Perdona, es que me saco un caramelo, que me había metido un caramelo después de cenar, y para la noche en falta el cigarrito, Ujú. me había metido un caramelo. Y yo escuché un audio Ujú. que yo no sé si era una voz en off, si era alguien que lo relataba. Recuerdo que era un vídeo que ponían imágenes como de un juzgado, eh, y en ese vídeo yo recuerdo que se leyó la, el informe completo que había hecho aquella psicóloga, y además relataban que por razones que no venían al caso, yo no sabía que el motivo era la enfermedad, eh, no había podido acudir a ratificar el informe, porque lo que necesitaba, el informe se había presentado, y Antonio David eso lo hizo muy bien, que lo presentó. Pero lo que a mí me extrañó mucho, y en su día, yo no sé si lo puse incluso en los comentarios, que me extrañaba muchísimo que no se hubiera podido pedir un aplazamiento de esa vista, porque era una vista. Que por qué no habían pedido, por qué Antonio David, pero claro, Antonio David estaba muy perdido en ese momento. Yo creo que ahí, creo recordar que comentaban que se había dejado llevar, pues eso, por el momento, por el impulso, que no estaba bien asesorado, o que no estaba ni siquiera asesorado, sino simplemente que hizo lo que le pedía el corazón en Ujú. ese momento. Entonces a mí me extrañó muchísimo que en ese momento no se pudiera posponer la vista, dadas las circunstancias de la perito, que se suponía que la psicóloga iba a acudir a esa vista a ratificar un informe, pero como perito forense, porque ahí solamente declaran gente que está adscrita a ese juzgado, o sea, de menores, o sea, de los normales, de mayores, eh, gente que está, bueno, pues o bien que está adscrita al tribunal, o bien que van de parte. Puede ser perito de parte o puede ser un perito que ha solicitado el propio tribunal, que tienen unos cuantos ¿Tú piensas como yo adscritos. que sería bueno que Rocío Flores abriera ya su corazón y dijera esto? Yo creo que si demandasen a Rocío Flores, todo lo que pueda pasar es incluso es bueno, ¿no? Porque podrían verificarse si las informaciones de Rocío Flores son verdaderas y yo estoy seguro A ver, que... es que yo no sé si alguien, a ver, si tú narras una vivencia que tú has tenido, no sé hasta qué punto, siempre y cuando, a ver, hay muchas formas y todos lo conocemos, hay muchas formas de narrar un hecho. Sí. Eh, si tú narras una vivencia propia, tal y como tú lo has vivido, yo creo que no se te podría imputar ningún delito, con independencia de lo que narres. En todo caso, mira, yo, para estos casos, por ejemplo, a mí me parecería estupendo lo que tienen en Estados Unidos, el polígrafo, que sí que lo admiten como prueba. Lo que pasa es que el Sería, polígrafo ya sabes que se puede controlar. Antonio David, por ejemplo, bueno, en aquella bueno, máquina que hacía de preguntas en Salme, aquello no dijo era, aquello estaba todo trucado. Eso yo, no, un polígrafo de verdad, como un el de Conchita. poligrafista de verdad, o sea, de verdad, como los que utilizan en Estados Unidos para los juicios. En Sí. Estados Unidos está permitido, su sistema lo permite. Entonces, quiero decirte que tú dices que a lo mejor la podían demandar. Lo dudo. Pero Te escucha una puedo. cosa.
Yo cuando decía que si cuenta su verdad y la denuncia, se puede abrir aquí un melón bueno, pero bueno, en plan de que sea beneficioso, es que yo estoy seguro que hay partes médicos de Rocío Flores, estoy seguro que también hay testigos de esos episodios, estoy seguro que tras discusiones Rocío Flores habrá ido a sitios, estoy seguro que puede salir un montón de Mira, cosas. mira, Juanjo, hablando de testigos, Mm. una cosa que yo siempre me he preguntado, nunca lo había dicho en alto, pero una cosa que yo siempre me he preguntado es que en ese momento que ocurrió aquel incidente, yo ya no voy a nombrar ni la fruta ni nada, el incidente que dio lugar a todo este proceso, Ujú. había más personas en la casa. Había un adulto más y había un menor más. Pero tanto el uno como el otro han sido testigos en la causa. Se les llamó para que hicieran un testimonio. Se pidió la testifical de esas dos personas. En la causa, no en el hospital, en la causa. Porque tanto el menor, que el menor en ese momento debería tener como unos 12 años, como el adulto, que tendría unos cuantos más, por qué no se les pidió testimonio? ¿Por qué no se los solicitó testimonio? Es mi pregunta. Es que en ningún sitio, en todos los sitios en los que se ha narrado cómo ocurrieron los hechos, incluso cuando en su momento exhibieron documentos que yo en aquel momento, fíjate, tenía la tele pequeñita que ya no tengo en la cocina y le hice foto a los documentos y las intercambié con otra amiga mía porque como no me daba tiempo a coger todos, yo cogía unos, ella cogía otros y luego nos los pasamos por WhatsApp. Pero en ningún momento aparecen que a estas personas se les solicitase testimonio. Y me llama la atención el por qué. Porque aunque el adulto posiblemente testificaría lo que acordasen, el menor, y dadas las circunstancias del menor, ya se sabe siempre que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por qué no se le Yo a veces solicita? pienso que todo esto del documental, en el fondo ha sido para cuando, por miedo al relato este que pueda salir y por miedo al que dirán. O sea, todo esto en realidad ha sido para invalidar el relato de Rocío Flores. Es la sensación que siempre me ha dado. ¿Cómo que no te he La entendido? madre Disculpa. sabe que tiene de tiempo em, hasta que Rocío Flores tenga fuerzas para hablar, para convencer al público que Rocío Flores es una mentirosa, que Rocío Flores es mala, que como que ha sido maltratada por ella. No sé si me entendéis. Mira, Para que cuando Juanjo, hable Rocío Flores, nadie le haga caso. Y yo creo que en realidad, siempre lo he dicho, el documental no ha sido contra el padre. El padre ha sufrido de palos de Rocío Carrasco en ese documental, La Virgen. Pero el documental, el capítulo cero, la protagonista fue la hija, diciendo lo que iban a contar, como cebo hasta el capítulo 8 cuando cuentan su relato. Y la clave de este documental no era lo que ya sabíamos de Antonio David, que estaban a la Gresca todos los días. La clave era la nectarina y el episodio y el tema este sí, de la sanción. poner al mundo, o lo que ella consideraba, poner al mundo a favor suyo y en contra de su propia hija, simplemente para avalar de alguna manera el absoluto rechazo y la ausencia de sentimiento maternal que sufre esta mujer. Porque ¿qué le ha hecho el hijo? Ahí está la cosa, Pregunto. es que el relato se rompe muy rápido cuando escarbas un ¿Qué le poquito. ha hecho ese niño? Y además en las circunstancias de ese niño, ese chaval, ¿qué le ha hecho? ¿Quererse ir con su hermana? ¿Eso es algo malo? ¿Cuánto he hecho yo en falta la mía? No lo sabe nadie. Y luego también, ¿Cómo no iba a querer irse si esa chica, que ahora es una jovencita, ha sido madre para su hermano? Ha sido madre para su padre. Ha sido madre para su hermano, para empezar. Ella misma lo dijo, que la responsabilizaban. Yo me acuerdo de algunos... oía yo, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, un podcast, lo oía hace 4 años, y ponían cosas que ella había escrito, Flores, siendo una adolescente, había escrito en las redes sociales. sí, es Y verdad. escribía cosas
diciendo que dejara de tocar la guitarra el payaso ese que tenían allí, que era un plasta, que no sé qué, que no sé cuántos, que si su madre le quitaba las pulseras, que venía con pulseras cuando venía de estar con Olga, yo escuché cosas porque las oí Pero en es que un todo esto se podcast. publicó en el momento, además, también. Yo recuerdo que las desavenencias que había eran publicadas en portadas todos los días y que incluso uno de los días fue la noticia que Rocío Flores quería dejar a su madre. Vale, Choni, un beso muy grande y gracias por renovar, ¿eh? Y la gente no entendía nada, Sí, ¿no? pero sí, mira lo que ha dicho Jiménez Los Santos, que 15 días antes de que ocurriera el incidente, Exactamente. ya Antonio David Flores había solicitado, porque además yo creo que la niña, es que creo recordar, fíjate, estoy echando marcha atrás con la mente, creo recordar, y no me hagas mucho caso porque mi mente ahora está un poco trastabillada, que ella quería irse a estudiar fuera. Y la madre no lo consentía y el padre sí. Entonces ella dijo que se quería ir a vivir con el padre, que quería ya eliminar la custodia, o sea, compartida, quitarse de vivir con su madre y que se quería ir con su padre. Y bueno, y en las redes sociales, lo que publicaba ella en las redes sociales eran palabras bastante fuertes, sobre todo en contra de lo que tenía en casa. Y en esas redes, en esas conversaciones que publicaron en su momento, hablaba de cómo la obligaban a darle la medicación y a estar pendiente de las cosas de su hermano, como si ella fuera la adulta. Y eso yo lo he escuchado. Y se puede buscar donde sea en la hemeroteca. Yo lo que no entiendo es por qué no hay Entonces, gente que haya sacado esto ya. O sea, que tengamos que ser los demás, los periodistas, en este caso Jiménez Los Santos, los que saquen este informe, ¿no? Que yo creo que a igual ver, que Juanjo, Antonio David se ha protegido mucho. A ver, en Rocío Carrasco estamos contando todos los defectos, Antonio David no es un santo. Yo creo que a veces se protege un poco en la imagen de la hija también para que no le caigan palos a él, porque Antonio David sin la hija yo creo que estará en una situación muy complicada. Y lo que le ha salvado es que ha sido buen padre con ella y con su hijo. Pero que también es cierto que llega un momento en que yo creo que esto tiene que cerrarse ya. Que si Rocío Flores ha vivido infierno, tiene que contarlo. Que si Fidel y Rocío quieren tomar medidas, que las tomen. Y mira, que sea un Juanjo, juez. estoy Sí, leyendo el chat y la gente me está recordando lo que yo acabo de decir. sí, sí, sí. Emi Vera, Pepi Herrera, me acuerdo de esas palabras que dice Leli. Yo también lo he escuchado. Es que los que estábamos, que en su momento consumíamos prensa del corazón, y yo la he consumido desde que era una niña, yo en mi casa he visto Lola desde que era pequeña. El Mm. Lola y el ABC, era lo que veía. Y lo he visto toda la vida, entre otras cosas porque además los modelos que sacaban las hijas de los famosos, mi madre se las llevaba a la modista y nos hacían los vestidos a mi hermana y a mí. Así de claro, más claro no puedo hacerlo, no puedo decirlo. Entonces, he consumido prensa del corazón siempre, y eso no hace tanto, hace 4 o 5 años, 4 años, yo creo que fue cuando empezó todo el pollón este, y se publicaron muchísimas cosas que le atacaban, que decía Rocío, que yo, además, como yo he tenido una hija adolescente y con una adolescencia como la mayoría de los adolescentes hemos tenido, y más una niña que estaba solo con su madre, que no, por ejemplo, en mi caso, pues no es fácil, no es fácil. Entonces yo la entendía. Yo entendía lo que pasaba, entendía que cómo podía estar harta del compañero que se alojaba en ese piso en ese momento, porque en ese momento no era nada más que un señor que estaba allí, no era, quiero decir, no era marido, no era, era la pareja de la madre. Entonces, yo creo que hay, sobre todo, es una persona, esta chica que muy narcisista, que no ha salido con la suya, digo la madre, en ningún momento, incluso estando con los padres vivos. Esta, a Antonio David le tiene una inquina espantosa. A Rocío Flores la ve como la figura paterna. Además lo dijo ella, que mientras sus hijos mirasen a su padre, ella no quería saber nada de ellos. Absolutamente nada. Hay Y dos yo cosas no que quiero entiendo comentar de dónde viene tanta... que no se me No entiendo. olviden, Leli. Una es que dice Torpundía que para evitar incluso pleitos judiciales, Rocío Flores puede ajustar sus palabras, como dices tú, diciendo que en vez de decir que se ha sentido, que ha sido maltratada, diciendo yo me he sentido maltratada.
que es Claro, un no, no cambio sé de lo que concepto. te estoy diciendo, que nadie la puede imputar un delito a una persona. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Mm. Yo me acuerdo, fíjate, de tiempos cuando había secuestros, cuando secuestraron a la Patricia Hearst, la hija del magnate de los periódicos y todo esto. Cuando a ti te ocurre un incidente o un hecho doloroso y a ti te llevan a televisión o te llevan a un periódico para que tú des tu experiencia, para que tú relates tu experiencia, nadie te puede imputar un delito porque tú estás narrando tu experiencia desde tu sentimiento y desde tus sensaciones. ¿Me comprendes? O sea, Totalmente, no, totalmente. no vas a decir yo fui maltratada, no. A mí los comportamientos que yo tuve en ese sitio fueron este y este. O sea, describirlos de una manera objetiva sin imputar maltrato o sin imputar delito a la otra persona. Es decir, yo te puedo decir, yo iba por la calle, llevaba un cántaro en la cabeza, me tiraron una piedra desde el balcón y me rompieron el cántaro. Ya está, que esa persona me estaba intentando dar con ese canto en la cabeza para matarme. No, yo estoy relatando un hecho de manera objetiva. ¿Me comprendes lo que quiero Y decirte? otra cosa, Leli, tú y yo que hemos sufrido muchas cosas en los últimos años, de diferente índole, pero sufriendo, yo creo que también te molesta mucho como a mí que esta mujer diga que ha sufrido una enorme depresión y que está muy mal, ¿no? Y luego a la vez A mí, de fiesta, de jaleo. Es que para nada se ve una persona yo no voy a enjuiciar la salud de nadie, pero lo que sí me refiero es que no encaja para nada el patrón de depresiva, tanto como dice que no podía salir a la calle, como, como el de dar la vuelta al mundo ahora mismo y estar de holgorios cada no, dos no, por pero ya tres. no por eso, Juanjo, que no, que yo no soy psicóloga, he Mm. estudiado psicología muchos años porque me gusta mucho, pero es por placer y no soy psiquiatra. Por lo tanto, no me considero capacitada para emitir un dictamen de lo que yo he visto. Lo único que te puedo decir es que siguiendo la trayectoria de este personaje, a través de las revistas del corazón, que es donde se ha criado ella, y como le enseñó al primer marido que tuvo, porque quien le enseñó, os lo recuerdo, fue ella, y si no, que la gente se vaya y se mire en las hemerotecas de cuando había un programa que se llamaba Tómbola, que se emitía desde Valencia. Que vean cómo se las gastaba la señora con su marido, que su marido entonces apenas abría la boca, y como decía que a su marido no le hacía falta trabajar, porque para eso estaba ella ahí y estaban vendiendo lo que les daba la gana, Ujú. con una chulería, vamos. Entonces, quiero decirte que cuando tú has conocido, que yo tengo ya muchos años, y cuando tú has conocido a esa persona desde que ha nacido toda su trayectoria y te la has leído porque te la han vendido con los padres y luego los paparazzi te la han vendido y ellos luego te han seguido vendiendo, yo no voy a emitir un dictamen como lo haría un psicólogo o un psiquiatra. Solo te puedo decir que Yo, sí. para mí, persona que ha pasado por esas vicisitudes, por así decirlo, no es creíble. No es creíble lo que ella dice de sí misma, de cómo se ha sentido. Que a lo mejor se ha sentido mal, pues posiblemente, no lo dudo. Pero que es todo teatro, bajo mi punto de vista, también. También. Para mí ha sufrido más la otra parte de la pareja, Antonio David, y además dije que le defendía a muerte cuando pasó lo que pasó, y más siendo laboralista, como no lo iba a defender. Pero es que el día que le vi, el día que le conocí, que fue el día del juicio del marido de Chayo, Ujú. se lo dije. Digo, mira, como hombre, ¿qué quieres que te diga? Me eché a reír. Digo, ni fu ni fa. Pero como padre, como ser humano, chapó. Le dije, tengo una hija, sé lo que quería. Dice, entonces me entiendes, ¿no? Le dije, totalmente, y te apoyo y te animo hasta el final. Con estas palabras le dije. Así que a ella no me la creo, para nada. Es, y lo han dicho mucha gente en el chat, una persona malcriada, una persona que ha querido salirse siempre con la suya, es una nini. Para mí es una nini, es una sin sustancia, venida a más por ser hija de un padre y una madre que fueron famosos por ser artistas. El uno un deportista y la otra una artista. Ella no es nada, simplemente es una hija de unos famosos como tantos, que no ha hecho nada en esta vida más que lo poco que hemos visto
bastante daño a sus congéneres, entre ellos a sus propios hijos. Y para mí, como madre, me callo mejor porque si no te cierran el canal. Un segundín, que hemos llegado a los 1100 likes, pero hoy me vais a perdonar. Ya sabéis que lo suelo hacer muy poquito, pero hoy vamos a subir a 1200 porque la bombita, aunque es pequeña, es potente y creo que lo merece y no quiero cortar a Leli. Y 100 likes más, ¿vale, chicos? Pero Leli, me encanta cuando me escuchas. Es que yo recuerdo cuando te conocimos, yo estaba muy dedicado, era lo de mi madre reciente, tú te animaste a entrar y el primer tema que tocamos era esto. Y hablaste empatizando con la situación de Rocío Flores, del hermano y todo esto, y hablando del papel de las madres. Porque una madre es como un papel tan importante que yo creo que el dolor de la pérdida de una madre es un vacío que nunca se llena. Y aquí estamos viendo una madre que el trabajo de ella de cada día es destrozar. Ahora mismo lo hace obviando de que exista esa criatura. Y durante el tiempo que la recordaba era para echar bilis e intentar convencer a la gente de que era mala y una maltratadora. Porque en el fondo, sin usar esa palabra, al decir que era el brazo de Antonio David, que lo llamaba maltratador, y al decir que le había dado una paliza, sin decirlo literalmente, porque no lo dice. Es que además no fue, si es que la palabra paliza la han utilizado principalmente periodistas Amigos de ella. presentadores afines a ella, sí, porque no hubo tal, simplemente hubo al parecer, una pelea, entre comillas, y que había unas marcas, tanto en los puños, en las muñecas de una como en el cuello de otra, y nada más. Pero es verdad que en esa corrección a la menor sí se habla de que ha habido episodios continuados, pero eso sí, dentro de una etapa concreta de la infancia. Y yo creo que lo que pasaba es que las dos tenían mucho carácter y estaban así constantemente. Lo que sí Pero es verdad. Juanjo, Dime, dime. pero que lo que yo escuché en aquel vídeo que te estoy diciendo, que se lo escuché en el canal de Juan Cabló, es que narraban las palabras con las que se dirigía a ella: esta noche no cenas porque estás lo suficientemente gorda y no te hace falta más comida. Sí, sí. Y Eso lo explica Jiménez Los Santos también. algunos de esos informes, yo creo recordar que hasta conseguí hacerles la foto, porque parte de ellos se puso en la tele en su momento. Y conseguí hacerle una foto. ¿Cómo le puedes decir tú a una criatura en plena adolescencia palabras como esa? En todo caso, llévala a un endocrino que le ponga, es que yo lo he pasado con mi hija, que le ponga una dieta o que le ponga a hacer ejercicio, si lo que no quiere es estar gordita. Pero ¿cómo le puedes decir tú eso a una niña? Pero claro, si la que se supone que tenía que ser adulta era más niña que la propia niña, era una inmadura, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Y encima estaba abochornada del otro hijo que había tenido, porque le daba vergüenza el otro niño. Ese es otro tema que creo que también la gente no habla porque ahora de repente hay una especial protección de las dos partes. Hasta hace poco las dos partes hablaban de este menor, o sea, de este menor, cuando era menor. Lo hacían portada, salía en todas las entrevistas de ambas partes. Y ahora de repente, como que también como ha cambiado un poco la conciencia social, pues ya la cosa se ha cortado, ¿no? Pero que lo que ha dicho ella sobre su hijo es un auténtico escándalo. Porque básicamente lo que dice es como que está incapacitado cuando no es verdad. Porque dice que con él hacen lo que quieren cuando no es verdad. De entrada, Juanjo, un secreto. De entrada, creo que tiene más estudios que ella. Para empezar, exactamente. Pero aparte de eso, creo que tiene más, por lo menos certificados, tiene más que la propia madre. Con lo cual, que se calle, que se dé un puntito en la boca. El angelito, ese que vive en su mundo. Sí, lo intentan poner de mucho peor de como está. Yo recuerdo una vez que hablé con Antonio David por teléfono, él estaba de fondo y te puedo garantizar que no, todo lo que están diciendo no, es un chaval normal y corriente, solamente que necesita más ayuda para hacer las cosas, punto. Entonces, que a mí no me vendan la película, o sea, es que además se aprovechan de que el público no lo conoce para inventarse una figura de un chaval que no tiene capacidades. Además hay una cosa que es que se nos olvida a todos, que hay una cosa que cuando este chaval tuvo que asumir la responsabilidad de acudir al juzgado
a personarse para reclamar su pensión, porque ya había cumplido la mayoría de edad. En un principio lo solicitó en su momento Antonio David. Y cuando este chaval cumplió la mayoría de edad, la ley le obligaba a ser él quien lo solicitara. Este chaval acudió al juzgado y su señoría, la jueza que le atendió, pudo comprobar que estaba capacitado plenamente para asumir la cuestión que se estaba dilucidando. O sea, que estaba capacitado totalmente para poder solicitar la pensión que estaba exigiendo, que era la que le correspondía pagarle su madre, que todavía, que se sepa, no ha hecho. Y recordar las barbaridades que llegó a decir en el documental, porque llegó a decir de una manera tan ambigua que ni siquiera nosotros lo estamos viendo en directo entendíamos o queríamos entender, porque yo entendía, pero ¿por qué dice esto? Y éramos tan inocentes que no nos dábamos cuenta. Lo que intentaba decir era que Olga jugaba con él y con sus emociones, durmiendo con él y dando a entender como que era su enamorado o algo de esto. Eso fue una asquerosa lo que dijo aquel día cuando estaba en el hospital. No, es que lo dijo en más de un episodio. Una asquerosa, insinuando lo que insinuó. Una asquerosa. La palabra es esa, asquerosa. Mente retorcida. Es una asquerosa. Suspicious mind, que se dice en inglés. Una mente calenturienta, una mente sucia. Mente sucia. Luego dice ella que su hija era la semilla del mal y ella... asquerosa. Y luego aparte, ¿sabes de dónde sacó esta idea? Cuando hicieron la broma de tener el traje de novio de él en la boda. Ella dijo, esto es perfecto para decir que es violencia vicaria, patatín patatán, y que ella intenta jugar con él, calentándole la cabeza. Que no existe, lo vuelvo a repetir, que eso no existe. La violencia vicaria es un invento, no existe y no sirve para nada, y menos a nivel jurídico, es un invento. Ya está. Totalmente. Pero bueno, hay que recordar estos episodios porque desgraciadamente han pasado 4 años y la gente olvida, incluso llega a decir, aprovechándose de los errores de Antonio David, que han sido muchísimos, que el malo es Antonio David y que ella es una santa. Ella ha hecho unas barbaridades y unas calumnias. No, pues el malo no es Antonio David. En este caso fueron una pareja que no se avinieron a bien, y esta señora, si en vez de hacer lo que ha hecho, estos documentales y esta exhibición pública de las bragas de su madre y de los armarios de su madre, que fue vergonzoso, y de cómo ha maltratado de palabra y de obra por omisión a toda su familia, a toda la familia materna, si esta señora no hubiera hecho este documental, pues no estaríamos aquí. Ya te lo digo yo, no estaríamos aquí. Pero claro, ella no estaría con el bolsillo lleno. Ella no estaría con el bolsillito lleno. Y ella no estaría habiendo hecho desgraciados, sobre todo a sus hijos. A su exmarido también. Porque mira, el miedo y el temor que tenía su hija, esto, si tiramos para atrás, yo te lo he llegado a decir en los primeros directos que entraba contigo, que yo admiraba la fuerza que tenía que tener Antonio David y qué soporte profesional no debería tener, porque cualquier otro ya lo hubiera intentado. Yo tenía miedo de que ocurriera algo así. Yo tenía miedo de cómo le veía la cara. Si es que era verle la cara y estaba consumido. Yo tenía miedo para Antonio David, te lo digo de verdad. Hay gente que dice que no... me extraña que la hija lo tuviera y no dejara de llamar por teléfono para ver si estaba. A ver, es que hay los fucsios están ahora haciendo una guerra para intentar recordar lo que a ellos les interesa, y empiezan a decir con fotos que Antonio David no estaba mal porque se iba con Marta Riesgo por el mundo y que hacía portadas. Pero claro, hay dos etapas que la gente tiene que darse cuenta. La etapa que está diciendo Rocío Flores no es la etapa en la que está con Marta Riesgo ya de portadas, no. Es la etapa en la que él no salía de casa ni hacía ninguna declaración. No, sí, salía de casa, ¿sabes para qué? Exclusivamente para ir al juzgado. Hasta con muletas le he visto yo. Con la pierna rota, con el brazo, no sé, con algo, con muletas le he visto ir al juzgado, porque esta señora todo el día le estaba poniendo demandas que nunca gana. Es para lo único que salía Antonio David, que estuvo 3 años sin poder trabajar, porque le echaron de televisión su amiga María Teresa Campos, la Maritere. Ya, porque hablamos mucho de cuando perdió el trabajo en Sálvame, pero es que Antonio David fue, digamos,
No fue despedido tal cual, simplemente le Lo dejaron... de Sálvame fue una trampa, Sí, vamos, pero sabiendo que que estaban hubo... haciendo ya Pero la cuando... pudrola. Pero la gente no se da cuenta, o mucha gente no se ha dado cuenta, porque siempre hablamos de esta etapa final, que Antonio Villa fue despedido, no llamándolo más, o sea, dejando que el contrato que tenía se dejara de renovar, cuando Rocío Carrasco le denunció por malos tratos. Y lo que le dijeron a él Claro, era que no se sí, podía contratar a una persona mientras que estuviese investigándose ese tema. Esto no es algo nuevo. claro. Por ejemplo, uno del cazador, que era un concursante de pasapalabra, que era histórico, tuvo que dejar el puesto de trabajo porque le había denunciado a su pareja, que por cierto salió inocente hace poco. Ahora no puede volver a su trabajo porque el cazador ya no existe, pero le jodieron en la carrera más de un año y medio de contrato que tenía. Quiero decir, hay denuncias falsas que hacen un daño terrible, que encima le sale No, gratis a la fíjate, otra tengo la parte. imagen, Juanjo, tengo la imagen el día en que Paloma García Pelayo, me parece que en el programa de María Teresa Campos, fue Sí. la que dijo que se había puesto la demanda por malos tratos y que iba a salir sí o sí, que yo dije, después de 16 años, es que eché cálculo, y dije, después de 16 años va a poner una denuncia de malos tratos, ¿esta de qué va? Es que además lo recuerdo, que es que lo dije así, ¿esta de qué va? Y la recuerdo a Paloma García Pelayo diciendo el día que había puesto esa demanda por malos tratos. Y ya te digo, yo, a mí, Antonio David, y lo he dicho siempre, no es tanto de mi devoción, no es alguien, ni siquiera le sigo en su canal ni nada, alguna vez le he visto, pero para mí merece todo mi respeto, él ganó la vida como ha podido o como ha sabido, le han contratado en televisión porque parece que vale para ello, oye, chapó, yo no soy quien, yo no soy empresario, allá cada cual. Yo hablo de lo que yo he visto. Y desde luego lo que yo he visto es muchísimo peor lo que ha hecho esta señora, que se podía haber ahorrado este documental, se lo podía haber ahorrado a toda España, ya no solamente a su ex marido y a sus hijos, nos lo podía haber ahorrado a toda España, porque yo he visto a gente discutir como si fueran alguien de la familia en En la su calle, en momento el fue mercado, terrible, fue terrible. vamos, una polarización, un desatino que anda. Y Bueno, esto, un desatino lo que... único que te pido es, esto no es de izquierdas, y esta señora no es de izquierdas, ni lo ha sido nunca, será de Adrián Madrid y de Óscar Cornejo, de izquierdas no. Es lo único que te pido, por favor, que respetes, Juanjo, porque es que Bueno, pero no ahora es no de hablemos de izquierdas ni es ideologías, que no es el feminista, momento. ni de izquierdas ni feminista, No, no, no. punto. Está claro que, pero sí, pero que hay gente que se aprovecha de ciertas personas que están en el poder. Eso tristemente pasa en todos los Vale, bueno, partidos. pero bueno, eso allá penas y cuidados, pero no le pongas ese epíteto ni ese cartelito porque no es ni lo uno ni lo Y otro, una ni cosa, es socialista ni es feminista. una cosa también que hay que decir. Las mismas personas que difamaron a Antonio David, o sea, me refiero a gente personal en redes, están indignados y haciendo una campaña brutal diciendo que es una vergüenza, que todo lo que se documentó y ahora queda en nada. Claro, ¿crees que Rocío Flores tiene que ir este viernes con documentación y dejando las cosas claras? ¿Cómo crees que debería afrontar Rocío Flores la entrevista el viernes? Hombre, yo no sé, hijo de mi vida, yo no sé qué es de qué va a hablar, no sé cuán profundo va a ser su relato, es que no lo sé, no lo sé, yo te digo y te lo vuelvo a decir, Pero tú cómo lo orientarías. Sé que yo tiene desde judicializado luego, lo de la Juanjo, nectarina, que no lo puede decir, pero... no, Juanjo, yo por 120.000 euros, sabiendo lo que se ha llevado mi madre, yo te digo que no cuento ni de la nectarina, ni de cumpleaños, ni de nada, de nada. Vamos, lo más suave. Conchi, muchas Esto gracias, te ¿eh? lo digo así de claro. Si, puestos a vender, mira, yo siempre lo digo cuando alguien voy a dejar algo de, ay, que no tengo cambio, es igual. Digo, no, yo quedar mal por 5 céntimos, no, yo si quedo mal es por 5 millones. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, si puestos a vender, yo vendo, pero a cambio de dinero, punto. ¿No se lo ha llevado la otra? Pues denmelo a mí, Sí, señores. lo malo es ¿Que que lo quieren reciba una ella, pero... contra? ¿Quieren una? Que aquí es donde se cae el relato de esta gente, ¿no? Oye, que somos casi 2000 personas, voy a contar la bomba ahora mismo, tranquilidad. Que a Rocío Carrasco se le perdona todo, se dice que es maltratada cuando no lo es, se dice que ha tenido una condena cuando es mentira, no ha sido una condena, se dicen muchas barbaridades y luego se obvia de que ganó 2 millones de euros, se llegó a decir que fue gratis. Es mentira.
Incluso Carlota Cordera defendía a Rocío Carrasco por contrato porque cada vez que hablaba defendiendo a Rocío Carrasco le pagaban más. No lo digo yo, lo dice la condena del despido nulo de Antonio Lo David dice Flores. la sentencia laboral de Antonio David, que Carlota Corredera, porque no sé cómo consiguieron, bueno, por orden judicial, lógicamente, pudieron conseguir los contratos. Entonces, consiguiendo los contratos se veía clarísimo. Pero si el mismo Frigenti en un momento dado, no sé, en uno de esos, ¿cómo se llaman? Polígrafos que les hacían, admitió que él se ponía de parte de Rocío Carrasco, porque así le llamaban más veces a los programas. Es que es así de claro. Es que se han vendido todos por dinero, con independencia de lo que pensaran de verdad y que supieran de verdad, porque muchos de ellos sí que sabían la verdad. Se han vendido. Todos. ¿Y qué quieres que te diga? Hay cosas que para mí la dignidad no tiene precio. Una cosa, soy muy malo, muy cruel, pero esto es televisión también. Voy a aumentar a 1300 la bomba, pero os va a gustar la bomba, así que es para no cortar a Leli. De verdad, ya son 1220, o sea que no vamos a llegar en tiempo relámpago. Somos 2000 personas ahora mismo. Me encanta Leli, porque entre tú y yo, con solo la memoria, no hace falta poner hemeroteca. Es que todo el mundo, lo que estamos contando lo sabe todo el mundo. Y eso que tengo un poco con los golpes, del golpe que casi me dejan en el otro sitio. No te creas que el golpe me tengo que hacer otro escáner para lo del golpe del cerebro, del cráneo. No te creas que tengo... Pero sobre todo... Pues tienes la cabeza muy lúcida todavía. Te puedo garantizar que lo que estás diciendo es... Cuando se habla desde el corazón... O sea, cuando se es inteligente y se sabe hablar y se tiene estudios se nota. Pero cuando se habla desde el corazón... Ahí no se titubea. Y tú estás hablando desde el corazón. Y por ejemplo, yo Rocío Flores me la creí en los avances. Mi miedo es que la han editado muchísimo. Y por eso ha frustrado a mucha gente. Y también el hecho de emitirlo a la 1:30 de la mañana como que tampoco ayudó mucho al relato. Yo una pregunta que te voy a hacer. ¿Se te ha filtrado algo de lo que van a emitir este viernes? ¿Va a venir ella al plató? Se está filtrando cositas de los vetos. Es verdad que Teruel está vetada, pero puede estar en el plató. Eso es verdad. Se ha filtrado que el documental está vetado mientras que ella esté contratada. Que eso también es verdad. Se han vetado preguntas. Eso no sé si se ha dicho, lo digo yo, lo he comentado hoy con un trabajador. Se han vetado preguntas delicadas hacia ella. Porque ella está mal psicológicamente, lo ha dicho. Y no quieren tampoco... O sea, para ella es un esfuerzo estar ahí. Es verdad que ella ha sido contratada para supervivientes. Esto es como si fuera un trámite para decir y justificar. Rocío Flores ya es de la plantilla de Mediaset, pero claro, hay que justificarlo al público y decir, pero vamos a hablar de esto antes de que hables de Gloria Camila, supervivientes, ¿no? Y... Bueno, pues yo, mira, Juanjo, no sé si tienes posibilidad de hablar con algunos de los que van a de viernes, como has tenido contacto con alguno del elenco de Telecinco. Yo te diría que si pueden, por favor, María Eugenia, alguien, que le pregunten por qué no testificó su hermano cuando ocurrió aquello y por qué no testificó la pareja de su madre. ¿Por qué la única versión que se admitió fue el relato torticero de la madre? Una madre no hace ese relato. Es que lo que estás diciendo es una cosa que iba a decir y que se me olvidó. Que una prueba de que David Flores hijo tiene la cabeza muy bien puesta y en su sitio, y que no es una persona que se deje manejar, es que él dijo que no iba a hablar contra su madre y que no quería que su madre fuera a la cárcel. Si estuviese tan mal y fuera... Eso lo dijo el día del juzgado, el día que además la jueza le preguntó ciertas cosas y le preguntó si deseaba continuar adelante con la denuncia contra su madre para solicitarle el pago de la pensión, y el niño dijo que sí. Y la jueza que fue la que dijo que tenía capacidad total de obrar. Exactamente, que su capacidad de obrar estaba intacta y su capacidad volitiva igual y que podía seguir adelante con ello. Entonces, él lo que no quería es que su madre fuera a la cárcel, por eso no lo ha exigido en ejecución de sentencia, que lo podía haber exigido, el pago de la pensión, porque si hubiera sido un señor, desgraciadamente, luego que me digan, pero para mí eso no es igualdad, si hubiera sido un señor, el señor, por el impago de la pensión, posiblemente ella estaba en la cárcel unos cuantos meses. Pero por ser esta señora, pues resulta que no está. Y sobre todo porque el hijo no ha solicitado la ejecución de esa sentencia condenatoria contra la madre. ¿Vale? Estaba pensando una cosa, si Rocío Flores tuviera el valor de contar ese informe psicológico,
y contar su experiencia, en el relato de la fábrica de tele y de Rocío Carrasco, aun con papel de esa sanción de menor, se rompe en pedazos. Porque es que, igual que la gente no sabía lo de la nectarina, y lo contábamos en YouTube y en algunos medios digitales, esto se está empezando a filtrar y tarde o temprano llegará a la tele. Y por mucho que se Pues mira, esconda... yo iría hasta más lejos. A ver, toda esta gente que tú has conocido en Telecinco, que vimos el otro día, o a toda esta gente que conoces, ¿por qué no se podría, tanto que trajeron cuando el documental, acuérdate que levantaron las piedras para traer a gente hasta de Sudamérica para que testificara a favor de ella y de lo que habían visto y habían dejado de ver y cómo se escondía el uno y cómo se escondía el otro y todas las historias que contaron? Y aquella otra que salió con la cinta esa de hoy te vas a enterar, aquella que daba miedo mirarle a la cara, la que Sí. vivía en Argentina. Pues de la misma manera que en su momento para aquel documental trajeron a toda esta gente que sacaron de debajo de las piedras, ¿por qué no ha habido nadie que se haya puesto en contacto con esa psicóloga forense que hizo aquel informe? Si esta señora continúa sana, me refiero, continúa, que está con nosotros Buah, todavía. llamar a esa mujer... ¿Por qué no le intentan contactar? Porque eso sería, para mí eso sería el no va más. Ardería Mejor Troya, o que el sea... testimonio de la niña, el testimonio de la forense. Claro, yo no sé si un perito puede testificar de un cliente. Primero necesita el permiso de la cliente. Pero claro, Rocío Flores tiene Claro, demandado claro, el caso de la nectarina. Porque no quiere que esto sea... ¿Me entiendes? Ella ha denunciado a Vanitatis y a la productora de la fábrica de la tele por haber claro, publicado la sentencia. Bueno, la sentencia, creo que se llama, la medida correctora. Entonces, Sí. supongo que, claro, sería contraproducente para ella hablar con la No, psicóloga. no, en Porque absoluto, sería en hablar del absoluto. mismo relato, ¿no? O de lo que vivió No, ella. no, 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 sería con consentimiento. O sea, señores, para que yo no le ponga sentimiento, o sea, imagínate yo, Rocío Flores, Sí. señores, para que ustedes no se dejen guiar por mis sentimientos de ofuscación, o de sentimientos de haber sido una persona maltratada, etcétera, etcétera, lo mejor, oye, ¿por qué llevamos, yo la primera, ahora para el juicio que voy a tener, yo tengo un perito forense que va a testificar por mí? Oye, yo podía coger todos los informes médicos que tengo, señoría, le digo, esto dice esto, pero esto, mire, la realidad es que yo el brazo no le puedo mover de tal o cual manera. ¿Entiendes? No. Sí. El perito forense es el que tiene que defender el caso. Entonces, en este caso, la perito forense no le pondría emoción, no le pondría sentimientos a su relato y sí narraría lo que el estudio psicológico al que la ha sometido, el resultado que le dio. Porque para esto es un perito forense que hacen un informe basado no solamente en los hechos que le relatan, sino en muchísimos otros estudios que hacen a las personas a las que, digamos, entrevistan, desde de su forma de expresarse, la quinexia, su forma de comportarse, cómo mira, cómo relata, si miras hacia arriba, si miras hacia la izquierda, si miras a la derecha, si miras de frente, si cruza los brazos, si cruza las piernas. En fin, hay una serie de motivaciones y de cosas que hacen los expertos forenses, sobre todo en psicología, que luego hacen el relato en un informe. Y esa persona relataría algo que bajo su punto de vista sería un hecho objetivo, no un hecho relatado por la persona que lo vivió y le pone sentimiento y le pone emoción, por así decirlo. ¿Sabes lo que digo? Entonces sí, sería la versión, entre comillas. De la otra manera sería el relato de una perito forense. Hombre, yo es que la buscaría debajo de las piedras. Yo si fuera Antonio David, mira, estoy dando una idea a la competencia, ¿eh? Porque yo creo que eso tiene que hacerlo Antonio David o Rocío Flores. Yo no puedo meterme en una cosa tan privada. Sí, yo Pero, creo que lo debería hacer. pero yo si fuera Antonio David, llevaría a esa mujer como Sí. testiga de cómo estaba Rocío Flores. Y llevar más testigos, por cierto, porque hay más testigos. Bueno, Que- yo de momento, para mí, y dada la importancia de ese informe que no se pudo ratificar, porque esa es la palabra, no se pudo ratificar. Pero en estos casos no hay un En la ayudante de visita. psicóloga que pueda hacer el papel. No sé, es que... yo tengo entendido, quiero hablar de memoria, que se pidió una prórroga y no se la dieron a Antonio David. ¿Puede ser? No Me me acuerdo, suena que hubo algo no lo así. recuerdo.
y que la otra parte dijo que no y al final fue que no. No, yo creo recordar que fíjate que yo dije, pero ¿por qué no a pedir un aplazamiento? Yo utilicé esa Fue palabra. un error. Es que yo, con alguien que yo lo estaba viendo, no recuerdo con quién, pero posiblemente con esta amiga con la que nos veíamos los capítulos por WhatsApp, pues dije, yo no entiendo cómo no has solicitado un aplazamiento. Si ese informe es la madre del cordero. Totalmente. No lo sé, cariño, no lo sé. Yo solo sé que me gustaría escuchar. Sabes que tengo una predilección especial por esta chavalina. Sí. Ya lo dije, además, que yo, en mi opinión, pediría daños punitivos en cualquier juicio que interpusiera representándola a ella, para que ya el mundo escarmentara, porque yo espero que esto no vuelva a ocurrir con ningún famoso ni con ningún hijo de famoso, porque esto a mí me ha parecido una aberración, te lo digo sinceramente, una aberración por parte de una madre y una aberración por parte de quienes han pagado a esa madre, así de claro. Me ha parecido una auténtica aberración. Yo no sé dónde están los valores, porque parece ser que lo que esta mujer tuvo sí que eran personas de valores. Hay quienes que siempre de separados y todo se hizo cargo del padre de Pedro Carrasco, le tenía viviendo en su casa, como un señor y con todos los cuidados y todo. Quiero decirte que los padres sí que parece ser que eran personas que tenían valores, pero a mí me da la sensación que esta persona, pues no sé, los ha debido de perder por el camino, porque no. Para mí, repito, lo que ha hecho ella y lo que ha hecho la productora que la ha pagado por hacer eso, me parecen una auténtica aberración. Pero lo están pagando, ¿eh? ¿Eh? Lo están pagando mucho. El daño que hicieron gratuito por dinero. No. No lo están pagando mucho. Juanjo, Mira las caras de toda esta gente. Mira, lo he recomendado muchísimas veces y vuelvo a recomendarlo porque de vez en cuando yo le echo un vistazo. Que se lean a Vicente Garrido, el psicólogo maravilloso valenciano que escribió el libro El psicópata. Por favor, que la gente lo lea. O que se lea capítulos, aunque sean capítulos sueltos, que se lo lea si no se quiere leer el libro entero, pero o que lean conferencias de él, o que le vean, porque a veces ha participado muchas veces en Cuarto Milenio. Es una persona, en mi opinión, con una mente privilegiada, que conoce la mente humana como muy pocos, y que además lo explica muy bien. Es un hombre humilde, es un hombre sencillo, que se hace entender de maravilla, y yo lo recomiendo, porque es que entenderían entonces, bueno, la sensación que yo tengo de que para mí esto ha sido una auténtica aberración, pero a nivel estatal, o sea, a nivel España, lo que ha conseguido ha sido sacar lo peor de cada casa a pasear, así de claro. Yo creo que ha hecho tanto daño que todavía está España traumatizada en bandos y sobre todo creyendo que no hay justicia, porque parece que los ricos van por un lado y las personas por otro, ¿no? Porque al final esto es una lucha de clases, es una persona que se cree por encima de los demás. Pero yo lo único, sí, también te digo una cosa que te lo iba a haber dicho en privado y luego no he estado muy liada, ya lo he visto y no ha podido ser. No esperemos más de lo que ella pueda dar, porque recuerda que cuando las cosas están sub iudice, cuando las cosas están judicializadas, hay temas que no se pueden traer a la palestra, Juanjo. Entonces, seamos cautos con lo que le vamos a exigir que nos dé. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Si hay cosas que tiene judicializadas, es muy posible que Iván le haya dicho, le haya puesto una línea roja y hasta aquí puedes, de aquí en adelante no puedes, hasta que no tengamos el resultado de las demandas que han puesto. Mira, demandas son ellas, que no sé lo que es. Hay un documento muy antiguo que hace tiempo que no ponemos, que lo puse en su momento cuando hacía los directos, que no estabas tú, cuando desmontábamos el documental en directo, ¿vale? Que antes de contar la bomba me gustaría ponerlo para que lo escuches, porque es un documento que jamás lo he puesto contigo. Es cómo Rocío Carrasco vendía al juez que había sido maltratada y cómo... Uy, no, pero si eso lo he oído yo, si tengo yo los audios. Sí. Tengo los audios. Mira, sí, pero voy a ponerlo ahora, que creo que es un documento que sacó el periódico El Mundo, además. Sí, claro, pues yo lo oí por El Mundo. Y quiero escuchar tu opinión por primera vez, después de estos 4 años y medio. Un segundín, ¿eh? Lo voy a preparar todo y ahora contamos la bomba, tranquilidad. Sí que lo he hablado contigo, ¿eh? Sí no, pero
existe un día. A ver. Preguntarles cuál es el hecho. Y es el mismo teatro que hizo la custodia. Vamos a escuchar, la voz distorsionada es la del juez. Detonante que ha dado lugar a que usted interponga la denuncia. ¿Qué es lo último que ha pasado para decir no aguanto más e interpongo una denuncia? Le puedo contestar largo y tendido, ¿verdad? Sí. Vale. El hecho es el llevar 17 años soportando el que una persona difame, que una persona me arrebate lo más grande que puede tener una madre, que son sus hijos. Tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado, de que no me he preocupado, de ver cómo... A ver, la pregunta es muy sencilla. A lo largo de su denuncia, usted narra todo esto. Que llega un momento que no puede más. Y es porque pasa algo concreto que da lugar a que usted denuncie. ¿Cuál es ese hecho concreto que da lugar a que denuncie? Lo que pasa es que no puedo más porque llega un momento en el que ya son, como le he explicado, son 17 años. Son, ya mis hijos no están, veo que no cesa, que esto no cesa, que yo ya lo he hecho todo, lo he hecho todo. Lo he hecho todo para procurar que este hecho cesara. En el 2003 firmé un convenio para que mis hijos estuvieran con él. A ver si de esa manera ya cesaba, porque supuestamente lo que quería eran los niños. Yo lo hice así por eso. A ver si todo esto terminaba. Y no ha terminado, no termina. Está bien, pero para que la gente vea el teatro que tenía puesto... Porque en el fondo yo lo que veía es que... yo no la voy a catalogar ya sí. ni de buena, ni de mala, ni de regular madre. No, sencillamente no ha sido madre. Ha parido, pero no ha sido madre. Ha parido, pero no es madre. Así de claro. Ha parido, pero no es madre. Es lo único que puedo decir, pero es que me pone mala escucharla. O sea, tú le das la custodia, se los mandas a su padre, que es el que te ha hecho daño, que es el maltratador, que es el... Y a lo que más quieres, según tú, en este mundo, que es por lo que más has luchado, vas y se lo entregas así a Mosanda. Es que ¿a quién quieres convencer? De verdad, es que es un relato que es que no se traga nadie. O quien se lo haya tragado, pues yo qué sé, debía estar dormido. No, es que no me lo explico. No, y encima tratando que todo el mundo es idiota porque Antonio David convence a todo el mundo. No, que a mí no me convence Antonio David. A mí la que no me convence es ella, que es distinto. O sea, es que yo para estar de acuerdo con Antonio David no significa que tenga que estar a favor o en contra. Simplemente que es que a la que no me creo es a ella. Que yo como madre sé juzgar a las personas como madre. Y yo como madre no le entrego a mi marido a mi criatura. Por mucho que vaya a estar mejor con él. Que no, que yo hago lo imposible por darle la mejor vida que pueda, pero los tengo conmigo. ¿Qué coño? Pues totalmente. Es que es eso, que hay que recordar, la gente ha olvidado... No, pero me encanta leer una cosa, no, Lenny, pero estamos recordando de dónde venimos, porque mucha gente, con estos blancamientos, estos cambios de la cadena de Telecinco, porque esto salió en Telecinco al revés, con las tonterías que suelta Carlota Cordero y Marta Riesgo, la despechada, con las declaraciones que estamos viendo, por los errores de Antonio David, la gente ha olvidado todo esto, de dónde venimos. Y estamos viendo una mujer que perdió la custodia de sus hijos por no haber hecho bien las cosas, que se ve que está con muchos miedos de que salgan relatos. No. No. La custodia compartida fue a cambio de dinero. No nos engañemos. La custodia compartida fue a cambio de las sociedades. Iros a la hemeroteca y mirar cómo fue. Sí. A ver, es que me encanta porque es muy clara y muy concisa. Pero que eso, que lo que es muy cómodo es dejar de ser madre y estar... Es que no es porque, bueno, hoy es que fíjate qué buena soy, que es que le doy la... No. Fue a cambio de... Sí. Pecunio.
Hombre. Y luego, ahí lo que está declarando ante el juez, lo que más quiero, que me han arrebatado, lo que más quiero, voy y se lo doy, que además es lo que quieren los niños. Pues algo tendrá el agua cuando se la bendice. Señora, si los niños querían estar con el padre, por algo sería. Hombre, que no, Juanjo. No. Y además, que una madre lo tiene muy sencillo. Normalmente los niños van para las madres, normalmente. Y yo creo que hay tantas cosas que no encajan con el relato de esta mujer que no puede ser. Mira, yo me acuerdo el primer día que yo entré, que estuve dudando, acababa de venir del cine con mi hija y mi nieta, estuve dudando, pusiste el StreamYard, entro, no entro, yo no sabía ni cómo funcionaba, seguí las normas, y te dije, Juanjo, buenas noches, yo sí tengo sentencia. Yo me vine de un país como Australia con mi hija por delante. Vamos, para eso me defendí yo mi propio divorcio. Vive Dios. ¿Quién mejor que yo para poderme defender? Y yo a mi hija la puse por delante, renuncié a todo, a propiedades, a lavadoras, a dinero, a todo. A mí mi ex no me ha pasado una pensión desde que me vine hace 40 años. Jamás. Pero mi hija conmigo. Hay otra cosa, delante de mí. recordemos lo tramposa que fue, que para decir que Antonio David no le pagó la pensión, fue a unos meses cuando el Rocío Jurado estaba en Houston, que ella le pidió a Antonio David que se quedara con los niños porque ya tenía que estar encargada de su padre, y él cogió esos meses que habían pactado que se los quedaba él, que quería la custodia, cuando el dinero de la custodia es para los niños, no para la madre. Y por lo tanto, un juez, por eso ganó Antonio David el tema de que no hay deuda por las pensiones no pagadas, dijo que actualmente eso está muy resuelto, que cuando un padre cuida a los niños es el que tiene esa pensión. Y entonces dijo que aunque en aquella época no había estos principios, no se puede condenar a una persona que ha cuidado a los niños y entonces ha tenido los gastos. Y como la pensión es para los gastos, claro, no se le puede ti, decir. Exactamente. Que no es pensión compensatoria, es pensión de manutención, que es distinto. Perdona, Juanjo, es que estoy leyendo Isabel Vizcaíno. Sí. El psicólogo que he mencionado antes es Vicente Garrido. Vicente Garrido es el psicólogo valenciano que escribió el libro, ha escrito más, pero el que yo leí en su momento y nos vino muy bien a la gente que habíamos sufrido mobbing, es El psicópata. Es muy clarito. Sí. Y no sé, a ver, quiero contar la bomba, voy a contarla ahora cuando vamos a terminar ahora Leli y yo, porque la bomba es para desarrollarlo con calma, no para decirlo así a bote pronto. Y de paso también voy a anunciaros una cosa del canal, ¿vale? Una cosita que va a pasar. Que Leli, no sé si nos queda algo en tintero, a mí me encanta hablar contigo. Quedan muchas cosas, cariño, y más de aquella época que te digo que es que quedan muchísimas, porque se hizo mucho daño. Yo lo vivía con intensidad, porque además por mi trabajo tenía que buscar la publicidad en las revistas, no me quedaba más remedio que mirarla y buscarla, y me veía todas las revistas, es que me las veía todas las semanas, todas. Desde el Interview, El Tiempo, El Época, El Cambio 16, es que todos los periódicos, Lectura, Semana. Conocí a Mar Flores, tuvimos a Mar Flores que también nos hizo alguna... Parece mentira que Mar Flores vuelva otra vez a la palestra cuando estaba desaparecida tantos años. Otra que tal baila, Que no es ninguna santa. Luego, antes de que termine el directo, quiero poner las imágenes de Alejandra Rubio toda enfadada porque le pregunten por Mar Flores y lo que contesta es: ¿está mi niña qué? No grabar a mi niña. No, lo que pasa es que no quieres hablar del tema de Mar Flores porque te puedes meter en un marrón. Pero lo de Alejandra Rubio también a mí me parece de verdad patético, no lo siguiente. Pero... Permíteme, Juanjo, permíteme. Dime. Es que me ha salido un anuncio aquí no te veo, espérate, que el viernes cuando Rocío Flores venga, yo la voy a ver. Yo voy a tener un directo ese día, Conecté Telecinco, aunque tenía aquí a mis nietos el día que tú estuviste, y volveré a conectar, la conecté el viernes y volveré a conectarla este viernes, si Dios quiere, para ver porque a mí me gusta ver las cosas por mí misma para sacar yo mis propias conclusiones. Sí. Para los que no quieran ver Telecinco, lo vamos a ver aquí y vamos a hacer un directo especial como el viernes pasado. Lo voy a hacer mejor para no mezclar audio de tele con audio de tal. Lo vamos a hacer de manera... Mejor porque
porque se oyó muy mal. Claro, es que... Había veces que te solapabas y es que era imposible escuchar a uno o al otro. Es que tenéis que entender que hay derechos de autor y tenemos que convertir el vídeo en otra cosa, entonces no Ya, se puede ya, emitir tal cual. entiendo. Entonces vamos a hacerlo con la forma de Rocío Carrasco un poco mejorada, como cuando hacíamos lo del Vale. documental de Rocío, y así estaremos todos contentos. Pero te lo pido por favor que si puedes pases preguntas a la gente que va a estar con ella, que no lo sé, a la gente de no sé si es Mandarina o la gente de Telecinco, que Sí, puedas sí, Mandarina. que pasen esas ciertas preguntas. Sobre todo a mí me gustaría saber el por qué al hermano no dedujo testimonio en el juzgado de menores, para saber la versión. Te vuelvo a repetir, niños y borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por qué no se le dedujo testimonio a ese niño? Eso, y sobre todo que seamos cautos y pensemos con raciocinio, que habrá muchas cosas que a ella será la primera que le encantaría comentar y contar, pero que por razones judiciales no va a poder decir. Os lo aviso, no, para que nadie se lleve un desengaño, porque si está asesorada por Iván y tiene denuncias y demandas puestas, o sea, no denuncias, demandas y querellas puestas a ciertas personas, no va a poder decir, no va a poder, cuando un asunto está subyúdice, tú no puedes hablar del tema. ¿Qué le pasó a Marta Riesco, los problemas que tenía cuando hablaba de lo que hablaba, que no debería haber hablado? ¿Qué le pasó? ¿Por qué fueron una de las razones por las que se deshicieron de ella en Telecinco? Porque estaba hablando de cosas que estaban subyúdice, que estaban siendo investigadas en un juzgado de instrucción. Claro, por eso Terelu también está fuera, porque a lo mejor Antonia Viz quiere denunciarla más adelante por alguna declaración y luego van a decir, no, es que tu hija habló y tú con el abogado mismo que tienes ahora en este pleito. Quiero decir, lo hacen todo yo creo que por compromisos legales. Dice Eva, Leli, físicamente tendrás problemas, pero anímicamente te siento y te noto rejuvenecida, te envidio, dice Eva. Es que hay cosas, Eva, gracias, bonita mía, pero es que hay cosas que me llegan tan dentro, porque como yo he vivido mi propia historia, te remueven y te hacen ver la irracionalidad de ciertas personas que habiéndolo tenido todo y habiendo podido hacer de su vida una cosa maravillosa, se la han autodestruido ellas mismas. O sea, es que no tiene perdón de Dios, así de claro. Es que no tiene perdón, habiendo tenido todo lo que ha tenido, y cómo ha destruido su propia vida y la de los que más supuestamente quería, sus hijos. Eso no hay derecho, no hay derecho. Y por eso saca lo peor de mí. Yo lo siento si me excedo. Que lo peor, si Leli, no. Sale nuestra vena justiciera, que es la que nos caracteriza. Gurutze dice, Carrasco, dale lo tuyo a tu gusiluz si quieres, pero la herencia de la abuela es para tus nietos. No tienes derecho, y Antonio Viz siempre ha tenido razón en hablar para exigirlo de sus hijos, amiga Leli. Lo de la herencia... Ay, que Gurutze, te quiero, bonita mía. Lo de la herencia, darlo por perdido, ¿eh? Cuando terminemos con Leli, os cuento la bomba, tranquilidad, ¿eh? Lo de la herencia... Os lo agradezco muchísimo, y ya digo, si a alguien le he molestado a algún seguidor de Rocío Carrasco que opine distinto a mí, yo lo lamento. He intentado ser lo más ecuánime posible, pero vuelvo a repetir, desde el punto de vista no solamente de espectadora, que la he conocido desde que nació, sino también como madre y como ahora usuaria de YouTube, soy libre de dar mi opinión siempre y cuando no transgreda la ley. Y yo creo que no la he transgredido. Y es más, yo pido que seáis seguidores de Rocío Carrasco, que quieran dar su opinión, el canal está abierto, pueden mandar audios, aquí estamos para escuchar todas partes, como siempre he escuchado. Es cierto que estamos sobre todo defendiendo un lado, porque creemos que es el que está siendo maltratado en estos momentos, pero Exacto. Escuchamos todas las voces y siempre intentando respetar el Estado de Derecho. Que Leli, y una cosa, aparte, hay una duda que siempre ha tenido la gente y me gustaría preguntarte a ti. David Flores, hijo, no quiere denunciar a la madre, pero alguien que tuviese potestad, porque creo que también tiene ayuda, ¿no? De un tutor o algo así se llama, ¿podría tomar medidas por su cuenta sin permiso de David? No. No, porque a David no le han quitado la capacidad volitiva, la capacidad de voluntad. La voluntad ni la capacidad de obrar no se la ha quitado ningún juez, la tiene él. Entonces, como la tiene él es el único que puede solicitar la ejecución de sentencia en la que a su madre le condenan a pagarle esa cantidad
si al solicitar la ejecución de sentencia, si no le pagan, le tendría que pedir, o sea, tendría que ir unos meses a la cárcel. Entonces, él, sabiéndolo y no queriendo perjudicarla, si él está trabajando, aparte de la pensión del INS que puede recibir por su tema personal, si tiene también algo de dinero porque él pueda ganar pues sus euros, no sé, trabajando por su cuenta, pues a lo mejor no quiere exigírselo, y para mí es muy respetable, porque volvemos a decir, aunque su madre no se esté comportando como tal, la señora que le parió no se esté comportando como una auténtica madre, sin embargo, para él es la única que conoce y que tiene. Es la única madre. Aunque Olga haya podido ejercer como madre, la única madre que él ha tenido y que tiene se llama Rocío Carrasco. Entonces, para mí es muy respetable. Yo lo he dicho, yo tuve una chica que conocí que su madre la abandonó, y bueno, y después que no la tocaran a su madre, y la estuvo cuidando, y la buscó, la encontró, y que no la tocaran a su madre, ¿eh? Y era una niña que fue abandonada por su madre, y que después hizo otra familia con otros hijos y demás, y esta chica, que se suponía que era la mayor, al final de los días la estuvo cuidando, y para ella, su madre, y yo lo entiendo, es que para mí mi madre era lo más grande. Entonces No, es que yo te hacía esta pregunta porque también creo que eso es buena fe de cara al juez, de ver hasta qué punto la otra parte se está portando. Porque si hubiesen querido convencer al chaval, como dice Rocío Carrasco, que manipula a los hijos, si quisiera intentar que ese hijo atacase a la madre, yo creo que podría haber hecho mil tretas, como intentar incapacitarlo, yo que sé, mil historias, ¿vale? Juanjo, como vulgarmente se dice, ese recurso que utiliza esta señora Se cae solo. es el recurso del pataleo. Es que no tiene, o sea, es el recurso de quien que no tiene argumentos. No, es que el padre los manipula, como que también manipula a la niña. Dudo mucho que a esa niña, y con el carácter que ha aparecido, que parece que ha tenido desde jovencita, dudo mucho que nadie sea capaz de manipularla. La puedes llevar a lo mejor un poquito más a tu terreno en alguna cosa, o intentar convencerla, pero manipularla me parece a mí que no es manipulable. Me parece a mí que no. Pero, te vuelvo a decir, es el recurso del pataleo, el recurso de quien no tiene argumentos, de una persona que no lleva pinganillo, o sea, que cuando lo dice no tiene el pinganillo puesto para que le chiven lo que tiene que contestar, ni tiene recursos personales ni de habilidad. Es que el tiempo pone todo en su sitio, por más que se intente colocar a la fuerza las cosas, y aquí estamos viendo las cositas. Oski dice, Leli está a tope, leche y vasija, leche fija, dice Óscar. Ay, qué guapo eres, Óscar. Un día tenemos que hablar de los temas de Cataluña. Un día tenemos que hablar. Oye, por cierto, que 2CAT y todo lo demás, al final se ha confirmado en octubre, Óscar. Y decir que se ha anunciado ya que el programa de, ¿cómo se llama? Marta Flitz va a empezar a las 5 menos 10. Y que Malas Lenguas cambia el horario, va a empezar a las 5 y media hasta las 7 y media en la 2. Y luego de 7 y media a 8 y media en la 1. Es decir, dicho en plata, la OSA Producciones va a estar como quería con la familia de la tele, de 4 menos 10 a 8 y media. Daros cuenta la maldad de esta productora, que yo no sé qué amistades tienen, que van a estar por sus narices de 4 a 8 y media recibiendo dinero público. Y yo lo que digo, mi pregunta es, ¿por qué necesitan tanto dinero y por qué piden esas 4 horas y media? Escúchame una cosa. Sí. ¿Y si tiene audiencia? No, sí, tendrán. Están haciendo todo lo posible claro, para si tiene tener... audiencia, ¿a quién molesta que sí tiene audiencia? Pero yo tengo una duda. Toda la vida se dijo en Televisión Española que no había dinero para tantos programas en directo. Y ahora tienen programas en directo desde las 6 y media de la mañana con el 24 horas ¿hasta qué hora? Yo prácticamente hasta el Broncano, que es en grabar. No, pero eso hacía tiempo, Juanjo. No, en Televisión Española eso es una anomalía. A la Televisión Española le han dotado de otros presupuestos. No lo sé. No lo sé, es que yo... Pero que la OSA Producciones esté metida ahí ganando tanto dinero público es un escándalo, ¿eh? Es que es brutal el grado de compromiso que tiene la productora con defender a ciertas personas y las ciertas personas de defender a esta productora. Yo me quedo asustado que hay ahí detrás, algún día lo tenemos que saber,
porque es que algún día tiene que saberse. Cuando me vaya a morir con 80 años, que salga un documento clasificado de por qué estas amistades y esas influencias que ya empezábamos a ver con esto de Rocío Carrasco, porque dentro de lo que cabe... Mira lo que escribe el Oski. ¿Qué ha puesto? Que haga el gato al agua en Juanjo Blog, tertulia política. Oski, a mí entonces sí que no me ves el pelo. Porque bueno, yo ese programa le he visto, porque te vuelvo a repetir, a mí soy de las que para poder dar una opinión lo tengo que ver, porque a mí no me gusta que me lo cuenten. Y yo conozco a alguna periodista que ahora está saliendo en la 1, a Carmen Chumarín, sin ir más lejos, pues que ha estado en 13TV y ha estado en El Gato, porque cuando no había trabajo, pues ha ido a donde la han invitado, y la conozco. Entonces, he visto, y ¿cómo se llama hay Carmelo Encinas, que también me gustaba, que fue un periodista que yo conocí en la cadena SER, y también ha estado en esos programas, y que yo veo todos los programas, porque viéndolo tengo la capacidad, a mí me enseñaron a generar mi propio criterio, no a que me cuenten y a que me induzcan y a que me condicionen. Esa es la clave, ver de todo y sacar tu propia opinión, que tristemente estamos en una sociedad que se queda con lo primero que le cuentan. Te tengo que despedir, Leli, me da mucha pena porque son 2100 personas escuchándote, pero que se lo agradezco de corazón a todo el mundo que nos está escuchando, pero tengo que contar la bomba. Gracias, de verdad, pero no todo el mundo ha dado el like. Bueno. Señores, señoras, venga, deditos arriba, que yo estoy haciendo un esfuerzo por estar aquí, que cuando Juanjo me ha llamado, me estaba preparando, salía del baño para irme para la cama, ya me había lavado los dientes y ya me iba para la cama. Y ahora voy a contar la bombita de Camping Gas, que es una bombita curiosa también, muy potente. Como ayer hubo un minuto de oro, casi 2000 personas para la bomba, hoy no sé lo que conseguiremos, pero vamos a contarla. Bueno, pues vale. Hoy no va a haber... Esta noche no harás alazanes, ¿no? Hoy no va a haber alazanes, porque tengo que descansar, que el viernes tenemos 4 horas de directo seguramente. Entonces voy a ir preparándome ya psicológicamente. Que... ¿4 horas de directo vas a hacer? Claro, que yo sé cuándo empieza el programa, pero no sé cuándo va a salir lo de Rocío. Entonces vamos a tener que hacer 4 horas de directo otra vez. Ah, dices el viernes. Dices el viernes. El viernes va a haber directo, vale. No, yo voy a procurar estar el viernes, a ver que no se me compliquen las cosas como se me complicó ayer, que vine tardísimo, pero sí, voy a intentar estar aquí y seguirlo, aparte de tenerlo en la tele, seguirlo contigo. Bueno, claro que sí. Pues te mando un beso y voy a contar la bomba. Un besito. Puedo mandar un abrazo enorme a todo este chat, como dice Laura, todo el chat de Laura y de Juanjo, que sube y sube y sube y sube y sube a toda la comunidad alazana, que de verdad sois maravillosos. A mí me dais mucha fuerza. Me alegra muchísimo que incluso no teniendo la misma idea ni las mismas opiniones estéis ahí dándome ánimos. Me llegan de corazón. Y yo os mando un abrazo enorme, enorme, enorme y solidario, y que todos los que están malitos que se vayan mejorando, es mi mayor deseo, ¿vale? Ya nos iremos viendo. Como dicen, hasta más ver. Por cierto, ya somos 710.000 suscriptores, ¿eh? A lo largo de esta llamada han subido ya los suscriptores, así que muchas gracias a todos. Cuánto me alegro, Juanjo, cuánto me alegro. Bueno, y por supuesto, Goyo, te espero. ¿Vale? Bueno, te espero. Voy a contar la bomba, Leli. Un besín. Venga, un beso, Juanjo. Chao. Chao.